Muy buenas noches, estimados estudiantes. Dentro de nuestras clases virtuales, en la clase número 8, abordaremos la unidad 6 y uno de los contenidos es trastornos sexuales y de la identidad sexual. La conducta sexual humana es un fenómeno complejo, fruto de la interacción de una serie de factores de diversa índole. Abordar la patología sexual es complicada por la escasa utilidad que tiene dentro de la clínica el concepto de normalidad. Por otra parte, es extremadamente difícil definir la conducta sexual. No es de extrañar, por lo tanto, que su estudio tenga numerosas limitaciones. El significado y el papel que desempeñan los neurotransmisores y las hormonas en la manifestación de la sexualidad constituye un tema tan apasionante como también confuso. Asimismo, existen pruebas bastante convincentes en favor de la influencia que ejerce el medio ambiente desde los inicios de la vida del individuo. Con todos los conocimientos disponibles, pero sin que se haya llegado a formulaciones concluyentes, las distintas escuelas como las biologistas, las ambientalistas, etc., han aportado datos suficientes. Pero sorprendentemente, estos mismos datos se omiten dentro de la historia sexual cuando se realiza la exploración de los pacientes, es decir, cuando se exploran los datos del paciente, se buscan numerosas áreas y generalmente se obvia o se deja de lado la parte de la conducta sexual. Con respecto a la diferenciación sexual, podemos decir que los cromosomas XX y XY son los que determinan si el individuo será varón o será mujer, pero hay un aspecto muy importante al resaltar. Los primeros meses dentro del útero materno, todos los individuos somos asexuados, es decir, todavía no está establecida la diferencia de género. A partir de los 4-5 meses en adelante, se van formando todas las características y se adquieren las condiciones para que un individuo sea varón o sea mujer. Un dato curioso con respecto a esto es que los órganos genitales masculinos tienden a salir afuera. Entonces, si observamos el órgano genital de un varón, podríamos fijarnos en una criatura, vamos a encontrar una línea fina de cicatriz que sutura o cierra, por así decir, esa cavidad que se mantiene dentro del órgano genital femenino. Entonces, podríamos decir que el proceso de formar el órgano genital masculino consiste en un cerramiento y salir ese órgano hacia el exterior. A propósito, también cuando algún varón por algún motivo o convicción desea cambiar de sexo, lo que se hace es seguir en la cirugía esa misma línea y volver a reabrir. Y a partir de allí se reconstituyen, por así decir, algo parecido al órgano genital femenino. Para nuestras actividades tenemos que conocer las fases de la respuesta sexual humana.
Varias décadas atrás no se conocía mucho sobre los cambios anatómicos y fisiológicos que se producían durante la respuesta sexual y mediante los trabajos de observación de laboratorio de Masters y Johnson pudimos a partir de ahí tener datos más importantes e interesantes para la futura sexología. Las 4 fases de la respuesta sexual humana son la fase de la excitación, en donde, por ejemplo, la mujer sufre cambios importantes como la lubricación vaginal, expansión de los 2/3 internos de la vagina, se eleva el cuello y el cuerpo del útero. También elevación de los labios mayores, aumenta el tamaño de los pezones, etc. En el varón encontramos que se alisa la piel del escroto, hay una erección del pene, hay una elevación parcial de los testículos, entre otros cambios que se producen. En la siguiente fase, llamado fase de la meseta, en la mujer se produce una vasodilatación del tercio externo vaginal para formar la plataforma orgásmica. Hay un estrechamiento de la luz vaginal como resultado de esta vasodilatación y hay una expansión de los 2/3 internos vaginales, entre otras cosas. Por ejemplo, en el varón hay un aumento del diámetro de la porción proximal del pene. También encontramos de que cambia el color de esta zona, que se vuelve un poco más oscuro. Hay un incremento del tamaño, hay elevación y rotación de los testículos, entre otros cambios. En la fase orgásmica, en la mujer se producen contracciones rítmicas y simultáneas de la plataforma orgásmica, el útero y el esfínter rectal. En el varón también se producen contracciones en los órganos sexuales accesorios que facilitan la expulsión del líquido seminal. En la siguiente fase de resolución, desaparece la plataforma orgásmica. Dicho de otra manera, en el varón y en la mujer se produce un estado de relaj hasta que vuelva a su estado normal. La mujer vuelve más rápidamente al periodo de excitación con un mínimo de estímulo. En cambio, en el varón se produce un estado llamado refractario, en donde tarda de varios minutos a horas a volver a tener una excitación y poder llegar al orgasmo. Cada una de estas fases presentan diferentes trastornos, es decir, por ejemplo, hay trastornos del deseo, donde tenemos el deseo sexual inhibido, tenemos trastornos en la excitación, en el caso del varón, por ejemplo, la eyaculación precoz, tenemos trastornos en la fase orgásmica y también tenemos trastornos que se producen por dolor. Dentro del material de apoyo, ustedes encontrarán los distintos trastornos que aparecen en cada fase de la respuesta sexual. En el siguiente ejercicio vamos a describir cuáles son las parafilias y las parafilias no especificadas. Podemos considerar parafilias a aquellas atracciones sexuales o deseos que no están de acuerdo con el objeto que una cultura y una comunidad considera normal. La mayoría de las culturas consideran que es normal la atracción del varón por la mujer y la mujer por el varón, es decir, por el sexo opuesto. Cuando la atracción no se da en ese plano, estamos hablando de parafilias. Pero lo importante de esto es que en la antigüedad
existía, por así decir, mucho rechazo a este tipo de trastornos. De hecho, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y también a lo que hoy se denominan parafilias se le daban nombres bastante pesados, como por así decir bestialismo, se le llamaban sodomía, se le llamaban animalismo. Y posteriormente se dieron cuenta los terapeutas que para poder reinsertar y recuperar a estas personas de alguna manera se tenía que buscar terminologías más adecuadas, connotaciones, por así decir, menos lesivas. Entonces se empezó a utilizar el término de parafilias, para que viene a ser paralela y filias serían como amores, atracciones paralelas. Dicho de otra manera, aquellas que no condicen con la atracción por el sexo opuesto. Las parafilias son diversas. En muchos de los casos, las parafilias y sus portadores no procuran tener una relación con el otro sexo, sino más bien concentrarse en una fantasía. Por eso encontramos el fetichismo que utilizan, por ejemplo, objetos inanimados llamados fetiches, como ropa interior, zapatos, etcétera, que el fetichista utiliza para frotarse, masturbarse y obtener una excitación sexual. Están aquellos que se dirigen solamente a observar, que son los voyeuristas, que miran a las personas que se desvisten en pleno acto sexual. Están otros que son los froteuristas, que se dedican, por así decir, a frotarse o a tratar de toquetear a otras personas y generalmente lo realizan en lugares concurridos, como por ejemplo una aglomeración de personas, colectivos, donde va a ser difícil detectarlos o sea fácil escapar si es que se dan cuenta de qué está haciendo este sujeto. Existen otras parafilias que van a encontrar en el material de apoyo y que por el tiempo no lo puedo citar, pero para hablar de las parafilias no especificadas son aquellas que no están, por así decir, encuadradas de estas primeras que hemos citado. Por ejemplo, una de las parafilias no especificadas es la escatología telefónica, personas que llaman por teléfono a extraños y pronuncian palabras ofensivas, palabras obscenas. Están las personas que disfrutan con la clismafilia, es decir, se hacen enemas. Están los que les gustan que se les orinen o se les defequen. Urofilia, coprofilia. Están los que les gustan tener relaciones con cadáveres. Están aquellos que tienen relaciones con animales. Entonces tenemos lo que se llama la zoofilia. Todos estos trastornos ustedes en su trabajo lo van a ir explicando y detallando de una manera bien amplia. Les recomiendo que por favor nos citen porque eso les descuenta puntos. Verán ustedes que la bibliografía va a ser la misma, los criterios de corrección se van a mantener. Espero que tengan un fructífero y productivo trabajo. Sigan trabajando con mucha motivación, animadamente, porque de eso depende que este año sea para ustedes fructífero, de gran aprendizaje y aprovechamiento. A pesar de las dificultades que tenemos, creo honestamente que vamos a llegar a buen puerto. Les aliento a que continúen trabajando con mucha dedicación y por favor sigamos. De nuevo, seré reiterativo, las normas higiénicas y de salubridad que nos piden las autoridades. Tratemos todos juntos de colaborar, hagamos nuestra parte para salir de esta situación incómoda. Muchísimas gracias por su atención.
Hasta luego y muchas gracias.